Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo desde Valencia. Adivinen dónde estoy. Estoy en la ciudad de las ciencias, una parte maravillosa que todos conocen de día, pero pocos conocen de noche. Les voy a dejar unas imágenes por aquí y con esto empezamos el primer capítulo de Recorriendo Valencia. Mañana vamos a comenzar con el mercadillo de Cabañal, una zona costera cerca de la playa de la Malvarrosa y la playa de la Arena. Así que ahí vamos a conocer un poquito del barrio de Cabañal y su mercadillo, que es súper típico. Venden de todo, zapatillas, poleras, pantalones, ropa en general, venden de todo un poquito y es un lugar bien clásico de la cultura de aquí de Valencia. Si alguna vez tienen la posibilidad de venir a España, no dejen de lado Valencia. Se los recomiendo, no se van a arrepentir. Así que los invito. Mañana nos levantamos tempranito y vamos al mercado de Cabañal. Hola amigos, ¿cómo están? Son las 9 de la mañana y nos dirigimos hacia el sector del Cabañal, donde les mostraré el primer mercadillo que vamos a visitar, que se encuentra en una zona muy cercana a la playa. Es una zona bastante pintoresca por sus casitas, fue una antigua zona de pescadores. Aparte del mercadillo, obviamente les voy a mostrar el barrio para que vean las casitas. Vamos a conocerlo. El Cabañal es un antiguo barrio de pescadores y marineros. Fue declarado bien de interés cultural por la Generalitat Valenciana en el año 1993. Los pescadores se construían sus barracas tipo cabaña para vivir y guardar sus herramientas. Había tantas de estas que al lugar se le llamó el Cabañal. Acabamos de llegar al mercadillo de Cabañal. Llegué por la parte de atrás del mercado municipal, el cual vamos a entrar para conocer. Con 3.500 metros cuadrados, el mercado de Cabañal se trata de uno de los mercados más emblemáticos de la ciudad. Fue inaugurado el día 2 de julio de 1958 y cuenta con más de 400 puestos. Por sus pasillos se distribuyen los múltiples puestos de venta que con sus productos llenan de exquisitos aromas y colores. Este mercado registra una intensa actividad comercial, la cual destaca venta de pescados, mariscos, frutas, verduras, frutos secos, especies, carnicería y todo tipo de quesos y charcutería. Saliendo del mercado municipal del Cabañal, nos encontramos inmediatamente con el mercadillo, completamente armado y funcionando desde las 9 de la mañana. De estos cuellos de polar. No, de lana este. Ah, perfecto. Hay de lana, polar y este también de con este tipo, mira. ¿Cuánto valen estos? 3, 2, 2, 3. Muchísimas gracias. Muchas gracias amigo, que esté muy bien. Lo primero que me llama la atención es lo bien organizado y ordenado que está todo. Los puestos están separados con carpas, convirtiéndose en verdaderas tiendas ambulantes. Si te gusta el mundo de la ropa usada, este es tu paraíso, ya que con paciencia y mucho tiempo podrás encontrar verdaderos tesoros. En cuanto a los precios, van desde 1 euro lo más barato, que es ropa con más uso, y precio medio de ropa en excelente estado es de 3 a 5 euros. Prendas de excelente calidad y una de las mejores marcas europeas. Venden productos nuevos también, como el calzado, la ropa de cama, los manteles, la ropa interior, telas por metro, cordones, hilos y lanas. El Cabañal tiene mucho de Valparaíso, mezclado con barrios populares. También estamos a una o 2 cuadras de la playa de la Arena. Es una mezcla de varios estilos, la verdad, del Cabañal. Casas de colores, en donde veo edificios de 7, 8 pisos que se nota que son más populares. Voy en dirección hacia la playa. El Cabañal cuenta con una playa de arena fina y dorada, ofrece un montón de locales de ocio y alojamiento, también restaurante donde puedes probar la paella valenciana, tomar unas cervezas y disfrutar del atardecer con vista al mar. Está a un paso de la Marina de Valencia, donde encontrarás algunas de las mejores terrazas para el tardeo, una copa, algo de picar y música en directo. Se recomienda la playa de las Arenas en el Cabañal, de acceso muy fácil y con todos los servicios para los bañistas. Al caminar por las calles del Cabañal, da la impresión de que tuvo un pasado de mucho auge y que el tiempo se ha encargado de ir dibujando los barrios. Hay propiedades que han sido restauradas y que siguen hermosamente en pie y brillando como en sus mejores años. Por otro lado, también podemos ver
el abandono en que se encuentra ciertos tramos del barrio, dándole un toque extra de nostalgia. Este contraste entre abandono y renovación es lo que hace tan especial al Cabañal, logrando transportarte en el tiempo e imaginando cómo era la vida de los pescadores y trabajadores que fundaron estas calles. Hemos terminado el recorrido por este hermoso barrio para mañana seguir conociendo esta hermosa ciudad. Estoy llegando en este momento al barrio de moda de Valencia, Ruzafa. Quiero averiguar por qué tanta gente, sobre todo jóvenes, quieren vivir aquí. Empezaremos recorriendo el mercadillo y su mercado, luego conoceremos algunas de las calles de este bohemio y colorido barrio. Ya llegué al mercadillo y al parecer es muy temprano aún. Los vendedores aún están armando sus tiendas y colgando la ropa, así que aprovecharé de ir a una cafetería a desayunar en una bocatería del barrio. Pedí un clásico chocolate caliente con churros, un imperdible que vale la pena probar por 3 euros. Los mercadillos de Valencia son itinerantes, funcionan de lunes a sábado. Cada día de la semana le toca un mercadillo a un barrio, es decir que la mayoría de los vendedores son los mismos, solo que van cambiando de barrio según el día que les toque. La ropa en Europa es sumamente cara, por lo que tener esta opción es una real ayuda a las personas que viven con el dinero justo mes a mes. Además que es un punto de vida social entre clientes y vendedores. La mayoría se conocen de años y es un estilo de vida, parte de su cultura, aunque no quieras comprar algo en particular, ya solo recorriendo el mercadillo y visitando sus pequeños puestos es un panorama ideal para comenzar el día. Un 40-46. Ya voy a llevar 4 de estos. Muchas gracias, amigo. Vale, gracias. Está muy bien. Este singular mercado luce espectacular con su fachada recientemente pintada de colores. Un impacto visual que continúa en su interior gracias a los más de 600 puestos de venta. Me llama la atención la limpieza y el orden del lugar, que a pesar de vender mariscos, pescado y carnes, no se siente ni un tipo de mal olor. Además destacan sus puestos de frutas perfectamente ordenadas por colores. Dentro del mercado me encontré con una tienda llamada Al Norte del Sur, la cual vende productos específicamente latinoamericanos, atendidos por sus dueños venezolanos, una buena opción para recordar los sabores de nuestras tierras de origen, y que por este lado del mundo es muy difícil de conseguir. Hola, buenos días. Hola, buen día. De Argentina tenemos algunas hierbas mates allá adelante y pues están los dulces y ahorita bueno ya hay que... El Milo. Bueno, el Milo ya es como internacional, ¿verdad? ¿Sí? Porque en Venezuela también lo hay, en Colombia. Ah, perfecto. Sí. Bueno, esperemos que entonces vengan más chilenos a ver si nos traen más cositas. Sí, para claro. Un batón. También son clásicos eso. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. Este puesto de aceitunas tiene un gran surtido de todo tipo y a excelentes precios. Las venden por cuartos de kilo. Y muchas gracias. Ahora los invito a conocer un poco de las calles de Ruzafa, las cuales aún se siente una vida de barrio dentro de la gran ciudad. Es una mezcla de antiguos barrios de gente que ha estado toda su vida aquí, con gente nueva, sobre todo jóvenes, que han traído la bohemia, el arte, el ambiente multicultural a sus calles. Es una zona que tiene dos caras, la de día y la nocturna, repleto de cafeterías, bares, restaurantes y discotecas. Ruzafa es un destino obligado para quienes quieran conocer aquí la noche de fiesta valenciana. Con este primer capítulo de Recomiendo Valencia, me di cuenta que los mercadillos y mercados no solo son un lugar para ir a hacer las compras, sino que es parte primordial de la esencia de un barrio, donde se conectan las tradiciones, estilo de vida heredado de generación en generación. Es un patrimonio de cada barrio y eso hay que cuidarlo. Ojalá que con el avance de las tecnologías y el avance de las ventas online, los lugares como mercadillos y mercados como los del Cabañal y el del Ruzafa no mueran nunca. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y darle like. Tu apoyo es muy importante para seguir haciendo este tipo de videos. Compártelo con tus amigos en redes sociales. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Recomiendo Valencia.